Muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos amigos. Bienvenidos a su programa de Advocaciones Marianas. Me presento, soy la hermana Maribel Bueno Gómez, misionera del Sagrado Corazón de Jesús de Jalapa. Saludamos y agradecemos en cabina en Guadalajara, Jalisco, Samuel Gómez, en Puerto Vallarta, Bull Magaña, en Culiacán, Osiris, en San Luis Potosí, Jonathan, en Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, Doris, en Puebla, Rosy y en Cuernavaca, Salvador. Muy buenas tardes, Vicky. Muy buenas tardes, me presento, yo soy Vicky Pérez. Voy a compartir con ustedes los teléfonos en donde pueden llamar, dejar sus comentarios, saludos y lo más importante, hermana, pues las intenciones para el Banco de Oración en Guadalajara, Jalisco, en el 33 67 1000, aquí en Mérida, Yucatán, en el 289 5801 y tenemos la ADA sin costo para toda la República Mexicana al 01800 087 24 44 y también tenemos nuestra página de internet donde nos pueden seguir, es en www.radiomariamexico.com. Ahí nos pueden seguir. Bueno, pues después de este saludo y presentación tenemos nuevamente hoy a nuestro invitado de la semana pasada, que nuevamente va a compartir con nosotros este hermoso programa dedicado a la Santísima Virgen María. También tenemos presente a Fátima. Buenas noches. María Luisa, buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, pues vamos a dar inicio con su programa y pues le tenemos bienvenido, don Antonio. Muy buenas tardes. Si gusta presentarse y saludar a nuestro queridísimo público. Pues sí, soy Antonio Yagüe, que ya estuve con ustedes la semana pasada, empresario, geólogo, doctor, padre de 5 hijos y estudioso de todas estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias y agradecemos de antemano que nos ha dado este espacio, ¿verdad?, su tiempo para compartir con todos nosotros, la gran familia de Radio María, este programa de la Santísima Virgen. Y ahora pues le tenemos una pregunta. ¿Usted qué ha descubierto en las estrellas sobre la tilma o el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe? Sí, pues desde hace varios años a mí me interesaba y estudiaba todo lo relativo a las apariciones a la aparición de Guadalupe aquí en México, que por supuesto está integrado en lo que la advocación había hecho ya desde tiempos de San Lucas con esta misma advocación. Pero no vamos a irnos tan atrás. Entonces, cualquier cosa en la tilma, cualquier cosa en Nicambo Pogua, que es como uno es para el otro y otro es para el uno, pues no tiene, está perfectamente integrado, tiene alguna razón. Entonces a mí me llamaba la atención las estrellas del manto, porque ya se había descubierto que no eran estrellas al azar, sino que eran estrellas reales. Por tanto, a mí no me interesa tanto saber si la estrella que hay en aquel lugar se llama tal o se llama cual. No es un problema geométrico, es un problema de decir esto qué aporta al mensaje que la Virgen nos quiso traer en Guadalupe. Al igual que, por ejemplo, otros descubrimientos, pues como, pues yo qué sé, el de los ojos, que hemos visto, pues que confirmaba la historia y que nos mostraba un amor de la Virgen por la familia. Pues al igual que se interpretan otros descubrimientos, se ayudan al mensaje, digo, ¿y qué ayuda al mensaje el hecho de que ahí haya esas estrellas y no otras, unas estrellas reales? Para eso hay que volver a un saber olvidado, a un saber que lo tenían los Reyes Magos, porque los Reyes Magos llegaron a Jesús en el tiempo oportuno, sin conocer una sola letra de la Sagrada Escritura. Todo lo que conocían los Reyes Magos eran las estrellas. Y además, los Reyes Magos en su mochila traían unos regalos que muestran que sabían quién era el que estaba allí. Y lo sabían, por ejemplo, traían incienso. Aquel no era solo un niño, aquel era niño y Dios. ¿Quién les dijo a los Reyes Magos que aquel era Dios?
además de niño. ¿Os acordáis 30 años después que le dice a San Pedro, le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Dice, tú eres el Hijo de Dios, etcétera. Ah, bienaventurado tú, que eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Pues habría que decirle a los Reyes Magos la misma alabanza. Pero ¿cómo lo supieron ellos? Por las estrellas. ¿Qué había en las estrellas? ¿Qué hay en las estrellas? Bueno, pues lo dice el Salmo 19. La noche a la noche le pasa el mensaje, el día al día le pasa el mensaje, sin que hablen, sin que resuene su voz, etcétera. Hay un mensaje en las estrellas que narran la gloria de Dios. Narran lo que ha hecho Dios. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. La Virgen de Guadalupe, al colocarse esas estrellas en su manto, dice, por favor, volver a recordarlo. ¿Cómo podemos volver? Es lo que yo entiendo, ¿no? Pues sí. Bien, ¿cómo podemos volver a recordarlo? Pues lo dice la Sagrada Escritura. Cada estrella tiene un nombre que Dios le ha puesto. Dios llama a cada estrella por su nombre. Sí. Y digo yo, pues los nombres en la Sagrada Escritura no son casualidad. Los nombres, Pedro, esta piedra. Eva, madre de los hombres. Moisés, salvado de las aguas. Todos los nombres tienen algo. Si Dios le ha puesto un nombre a las estrellas, a cada estrella, nos quiere decir algo a través de ese nombre. Y efectivamente, hace 150 años, 160 años, empezaron los primeros estudios lingüísticos de entender el nombre de las estrellas tal como se conocía o como en las culturas antiguas. Las consecuencias de aquellos estudios lingüísticos dice que de una cultura a otra tan solo traducían, pero no cambiaban el significado. Y que las figuras de las constelaciones resulta que eran las mismas en todas las culturas antiguas. El zodíaco más antiguo está en el Museo del Louvre, se llama el zodíaco de Déndera, se lo llevó Napoleón de un templo egipcio, tiene las marcas de haber sido inundado, probablemente en el diluvio, las marcas de agua, y allí tenemos las mismas figuras que hoy estamos manejando de las 48 constelaciones principales. Por tanto, el mensaje que da la gloria de Dios, como dice la Sagrada Escritura, es muy antiguo. Es probablemente... ¿Cuál es la razón de ese mensaje entonces? Pues la razón es que el hombre no sabía escribir cuando peca y se va y Dios lo echa del paraíso. Pero lo echa con una gran promesa, que aquel problema tiene solución, que se llama el plan de redención. El linaje de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Hay una esperanza. Pero como no sabes escribir, te vas a olvidar de lo que te acabo de prometer. Necesito entonces la otra vía de información. La primera vía de información de las noticias son la prensa escrita, pero tenemos también la televisión, la imagen, que nos da las noticias. Entonces Dios configuró una sabiduría a partir de las posiciones de las estrellas que se la enseñó al hombre para que no olvidara la promesa. Y la prueba es que 4000 años después llegan unos señores allí, saben quién es, saben cuándo, saben todo. ¿Por qué? Porque se ha guardado de algún modo aquel saber. Los que lo hemos perdido, ese saber, somos los hombres modernos, los sabios teóricos del siglo XX. Somos los que nos hemos olvidado. Y tenemos que volver a ir a por él. La Virgen nos está diciendo, volver a las estrellas, porque me pongo las estrellas en el manto. Porque sacaréis más cosas de mi mensaje. Ese es el origen de todo este tema. Y para profundizar ya a lo concreto, dice uno, bueno, pues voy a proyectar la imagen de Guadalupe en el fondo estrellado. Y me encuentro que el centro de la imagen de Guadalupe es siempre la flor Nahui-Ollin, que está marcando que es Dios, que está marcando que está embarazada de nuestro Señor, etc. Qué casualidad que cuando proyecto esa imagen sobre las estrellas me encuentro que la estrella que está en el Nahui-Ollin se llama Regulus, de la constelación de Leo, que significa el pequeño rey. Pero no solo eso, sino que la estrella Regulus
es la que configura la señal de la estrella de Belén a partir de una serie de conjunciones entre Venus, Júpiter y Regulus, que aquí sería sin material gráfico, es más difícil de explicar, pero que es la que con 8 conjunciones entre el año -3 y el año -2, entre esos planetas, configuran lo que los Reyes Magos decían: hemos visto salir su estrella. Lo que nosotros llamamos, mal llamado, la estrella de Belén. No hubo una estrella en Belén, sino que hubo una serie de conjunciones, como hoy sabemos, gracias a los ordenadores, que es muy fácil. Entonces, qué casualidad que la misma estrella que guió a los magos es la estrella que la Virgen pone en el centro de la tilma, como queriendo decir: la Sagrada Escritura te cuenta una historia. Yo, a través de las estrellas, te cuento la misma historia. Tengo en mi vientre a aquel niño que nació, que es el niño Dios. Y lo estoy contando a los indígenas con las flores y a los hombres del siglo XX con las estrellas. O del XXI. Primer dato. Segundo dato. En el manto de la Virgen, en el lado derecho, porque la Virgen está como en espejo, sus estrellas son como vistas desde el cielo, en vez de vistas desde la tierra como nosotros, ¿no? Pues entonces, en lo que sería el manto, en el lado derecho, en la parte baja hay un pliegue que le da gracia, movimiento del manto, que es como un 4, y allí aparece una sola estrella. Parece como que el pliegue se ha hecho para que quepa la estrella en el centro. Y esa estrella resulta que es la estrella Sirio. La estrella Sirio es la más brillante del cielo, fuera de los planetas, Venus, Sol, Luna, etc. Entonces, el nombre, cuando se va al nombre antiguo que los descubrieron ya los lingüistas hace 150 años, Sirio se llama Naseir-N. Naseir-N significa el príncipe que viene. Estamos hablando de que es la mujer del Apocalipsis, que está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida. Pues hay una estrella que habla del príncipe que viene. Ya ha habido otra estrella que ha marcado la primera venida. Ahora encontramos que hay otra estrella que marca la segunda venida. Con lo cual volvemos a unir Sagrada Escritura, Apocalipsis y saber de las estrellas. El mismo de los Reyes Magos. Pero es más, en la Sagrada Escritura dice el Evangelio de San Mateo que se fueron a vivir a Nazaret para que se cumpliera la profecía, lo que decían los profetas, de que sería llamado Nazareno. Si buscamos esa profecía en todo el texto de la Sagrada Escritura, no está. Entonces, ¿por qué San Mateo dice que los profetas dicen que será llamado Nazareno? Pues el único sitio donde está es en Naseir-N, Nazareno, en la estrella. Está hablando, está uniendo, está dándonos la respuesta que muchos estudiosos de la Sagrada Escritura han buscado durante muchos siglos. ¿Dónde está esa profecía? En la estrella Sirio, en el nombre de la estrella Sirio. ¿Dónde se pone esa estrella? En el manto de Guadalupe, en un sitio como que he tenido que presentar aquí este pliegue para que cupiera. Y por tanto ya tenemos primera venida, segunda venida. Y con ello tenemos el primer personaje de los últimos tiempos, que es Jesucristo, y el segundo personaje de los últimos tiempos, que sería el Hijo varón, el príncipe que viene, el vicario de Jesucristo cuando llegue el reino, que antes ya lo hablamos con el pequeño francés, si recuerdan de la semana pasada. Exactamente. El pequeño francés es esa estrella, y trae la luz y el lirio, como decíamos la semana pasada. Exactamente. Bueno, pues ahora necesitamos quién es la tercera persona importante en los últimos tiempos. La tercera persona importante es la propia Virgen María. Y dice que habrá corona de 12 estrellas. La corona no está visible en la imagen de Guadalupe, pero si sabemos de estrellas, nos damos cuenta que sobre la frente de la Virgen aparece la corona boreal, que tiene 12 estrellas. Entonces, gracias a las estrellas,
estamos uniendo. Estamos dándonos cuenta que se une el viejo saber que tenían los Reyes Magos, que nada tiene que ver con la adivinación. Sí, que esto es como el que confunde adivinación y profecía. La profecía es algo que Dios es el motor, el origen, que se revela. La adivinación es el hombre, el que busca saber lo que no debe. Por tanto, la astronomía sagrada no es nada, no tiene nada que ver con la astrología. Confundirlo es como confundir las otras dos cosas, adivinación y profecía. La profecía es, la Iglesia está basada sobre los apóstoles y los profetas. De los principales dones que nos recomienda aspirar San Pablo es el don de profecía. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo la Virgen con las estrellas está profetizando. No está adivinando. Nosotros no estamos trabajando aquí a adivinos, estamos trabajando a profetas. A buscar, sí, porque mucha gente se va por lo de la astrología, ¿no? Y ya sacan otra serie de cosas. Es ignorancia inicial, pero en poco que uno mira, pues dice, esto no tiene que ver. No, es astronomía. Astronomía sagrada. Porque tampoco es la astronomía de la NASA. La NASA busca la química, la física y la cinemática. Y nosotros no estamos buscando detrás de lo visible lo invisible. Detrás de las huellas de la creación al Creador. Como dice San Pablo. Que los hombres de los últimos tiempos se volvieron insensatos porque no supieron descubrir detrás de las huellas al Creador. Nosotros al revés, estamos encontrando al Creador en las huellas de la creación. Bien, entonces ya tenemos tres puntos de enganche. Pero las estrellas, Dios las creó no solo para instruir, como era Adán, a los patriarcas, como hemos dicho, que durante 2500 años no se iba a empezar a escribir el Génesis. Y sin embargo, había que mantener el conocimiento de la promesa del Redentor. Entonces, por eso tenía que instruirnos. Por ejemplo, ¿por qué sabían los Reyes Magos que aquel niño era Dios? Pues hay dos constelaciones que son el famoso animal centauro, que es un hombre caballo. Ajá. Una es Centauro, otra se llama Sagitario. ¿Qué es un hombre caballo? Son dos naturalezas, el hombre y el caballo, en una persona. ¿Y qué es Jesucristo? Dos naturalezas en una persona. Por eso ellos ya decían, aquel no solo es niño, no solo es hombre, aquel es Dios, le llevó incienso. Pero también sabían que iba a morir con los dolores de la cruz, porque hay una constelación que es la Cruz del Sur. Sí. Claro, entonces le llevan mirra para los dolores, para embalsamarlo. Y también saben que luego vendrá de otro modo, que será rey. Y por eso le llevan oro. ¿Y quién se lo dice? Se lo dice la constelación de Leo, el animal rey. Se lo dice la constelación de Cefeo, que es el rey que está arriba de los... Por tanto, ellos sabían por las estrellas quién era aquel niño. Estaban instruidos por las estrellas. Primer paso. Pero segundo paso, ellos llegaron a tiempo. Las estrellas tienen la clave del tiempo. Porque Dios las hizo para marcar los tiempos, para regir los tiempos. Y nosotros nos levantamos y nos acostamos conforme se mueve conforme la estrella del sol. Y sembramos y no sembramos pues, conforme las estrellas y los etcétera, todo. Hoy en día hay GPS gracias a que están las estrellas. Si no, no podríamos saber y movernos con esa... Sí. Por tanto, en las estrellas está la clave del tiempo. Y la prueba de ello es que nuestro Señor, cuando habló de que algún día vendría Él, habría antes una gran tribulación, dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Para mí es una interpretación muy sencilla. Dice, y si sabéis lo que sabían los magos, encontraréis cuándo y dónde. ¿Y quién? ¿Y cómo? Y todo lo que queráis. Encontraréis. Antonio, eso también
también decíamos como que era el demonio tuerce la astronomía para volverlo astrología y alejarnos de la verdad que estaba escrita en el cielo. Claro, y cada día, hoy en día, se conocen más los horóscopos que todo esto que estamos hablando. Es la labor del demonio, que ha tenido éxito, y afortunadamente, hemos llegado poco antes de que todo esto, volviendo a recuperar lo que habíamos perdido, ¿no? Así es. Sí, entonces no hay que confundir. Pero voy entonces, si les interesa, a hablarles entonces de tiempo. Porque cuando se trata de profecías y de tiempo, enseguida pensamos, nadie sabe el día ni la hora. No te metas en este berenjenal que vas a terminar como tantos protestantes han terminado. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues esto es de nuevo una pobre interpretación de la Sagrada Escritura. Porque la venida de nuestro Señor no es un día café y otro día leche. La venida de nuestro Señor está configurada por 7 hechos básicos, en el que uno de esos 7 hechos es que viene también nuestro Señor y hace eso. Evidentemente, a lo mejor no tenemos los datos de ese uno de los datos, de los hechos, pero sí tenemos la información de los otros 6 y al final configuramos un marco. ¿Por qué? Porque Dios dijo, vigilad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. No dijo, tiraros a la Bartola porque no sabéis el día ni la hora. ¿No? Pues sí. Entonces, yo puedo buscar indicios del tiempo del que va a venir el Señor en las estrellas, como lo hicieron los magos. Es más, voy a decir, como lo ha hecho ya el demonio. ¿Por qué? Porque lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que sabe que le queda poco tiempo en un momento determinado. Oye, no va a tener una ventaja sobre nosotros. Entonces, lo único que pasa es que el demonio, como decía uno, dice, es que es muy trabajador. Sí, que por nosotros, ahí sí lo he escuchado. Nosotros somos muy haraganes a la hora de estudiar la Sagrada Escritura, a la hora de estudiar lo que ha dicho nuestro Señor. Por favor, buscad las señales en las estrellas, que la va a ver. Y lo que nosotros no hemos hecho, el Apocalipsis nos dice que el demonio sí que ha hecho la tarea. Él se ha aplicado. Porque ya lo sabe. Entonces, nosotros, por favor, no lleguemos tarde, empecemos a estudiar esas señales, porque si no, el demonio va a tener muchas ventajas en esta batalla. Sí. Y como usted bien dice, vigilar y orar. Vigilar. Porque eso nos va a llevar también a entender, como usted mismo dice, vigilar y orar, ¿no? Y Jesús nos lo dice también en su palabra, porque eso nos va a ayudar a entender mejor, a comprender el mensaje de Dios desde las Escrituras, desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿verdad? Y vigilar no significa ponerse con un catalejo, No. sino que significa a lo mejor ponerse con un telescopio o con un ordenador, que hoy es más fácil. Es mucho más fácil. Y se tiene todo. Y ahí, de algún modo, están las señales de los tiempos. Y si quieren, pues vamos a ver algunos de esos señales. Bueno, pero si me permite, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Tuerce la astronomía para volverlo astrología y alejarnos de la verdad que estaba escrita en el cielo. Claro, y cada día, hoy en día, se conocen más los horóscopos que todo esto que estamos hablando. Es la labor del demonio, que ha tenido éxito, y afortunadamente, hemos llegado poco antes de que todo esto, volviendo a recuperar lo que habíamos perdido, ¿no? Así es. Sí, entonces no hay que confundir. Pero voy entonces, si les interesa, a hablarles entonces de tiempo. Porque cuando se trata de profecías y de tiempo, enseguida pensamos, nadie sabe el día ni la hora. No te metas en este berenjenal que vas a terminar como tantos protestantes han terminado. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues esto es de nuevo una pobre interpretación de la Sagrada Escritura. Porque la venida de nuestro Señor no es un día café y otro día leche. La venida de nuestro Señor está configurada por 7 hechos básicos, en
en el que uno de esos 7 hechos es que viene también nuestro Señor y hace eso. Evidentemente, a lo mejor no tenemos los datos de ese uno de los datos, de los hechos, pero sí tenemos la información de los otros 6 y al final configuramos un marco. ¿Por qué? Porque Dios dijo, vigilad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. No dijo, tiraros a la Bartola porque no sabéis el día ni la hora. Claro. Pues sí. Entonces, yo puedo buscar indicios del tiempo, ¿dónde? Del que va a venir el Señor, en las estrellas, como lo hicieron los magos. Es más, voy a decir, como lo ha hecho ya el demonio. ¿Por qué? Porque lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que sabe que le queda poco tiempo en un momento determinado. Oye, no va a tener una ventaja sobre nosotros. Entonces, lo único que pasa es que el demonio, como decía uno, dice, es que es muy trabajador. Sí, que por nosotros, ahí sí lo he escuchado. Nosotros somos muy haraganes a la hora de estudiar la Sagrada Escritura, a la hora de estudiar lo que ha dicho nuestro Señor. Por favor, buscad las señales en las estrellas, que la va a ver. Y lo que nosotros no hemos hecho, el Apocalipsis nos dice que el demonio sí que ha hecho la tarea. Él se ha aplicado. Porque ya lo sabe. Entonces, nosotros, por favor, no lleguemos tarde, empecemos a estudiar esas señales, porque si no, el demonio va a tener muchas ventajas en esta batalla. Sí. Y como usted bien dice, vigilar y orar. Vigilar. Porque eso nos va a llevar también a entender y como usted mismo dice, vigilar y orar, ¿no? Y Jesús nos lo dice también en su palabra, porque eso nos va a ayudar a entender mejor, a comprender el mensaje de Dios desde las Escrituras, desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿verdad? Y vigilar no significa ponerse con un catalejo, sino que significa a lo mejor ponerse con un telescopio o con un ordenador, que hoy es más fácil. Es mucho más fácil. Y se tiene todo. Y ahí, de algún modo, están las señales de los tiempos. Y si quieren, pues vamos a ver algunos de esos señales. Bueno, pero si me permite, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Eso nos va a ayudar a entender mejor, a comprender el mensaje de Dios desde las Escrituras, desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿verdad? Y vigilar no significa ponerse con un catalejo, sino que significa a lo mejor ponerse con un telescopio o con un ordenador, que hoy es más fácil. Es mucho más fácil. Y se tiene todo. Y ahí, de algún modo, están las señales de los tiempos. Y si quieren, pues vamos a ver algunos de esos señales. Bueno, pero si me permite, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Algunos de esos señales. Bueno, pero si me permite, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente estamos aquí en su programa de Advocaciones Marianas y estamos compartiendo este programa con don Antonio Yagüe, quien nos está compartiendo sobre las estrellas en el manto de la Virgen de Guadalupe, su significado de cada una de ellas y el mensaje que nos da. Entonces, pues dejamos micrófonos a don Antonio para que nos siga comentando sobre este hermoso programa. Entonces, después de haber visto cómo la tilma une las estrellas con la Sagrada Escritura, en puntos principales, solo hemos visto los 3 principales, pero hay otros muchos, pues ahora toca ver el tiempo. A la hora de ver que las estrellas marcan tiempo siempre. A la hora de ver el tiempo, el peligro es que hay personas que se pueden poner nerviosas, porque no se lo esperaban, o porque era antes, o porque será después, o porque sea. Entonces yo quisiera primero decir que las estrellas se mueven como se mueven. Yo no puedo acelerarlas, yo no puedo frenarlas. Por tanto, los hallazgos que se hacen son eso, hallazgos, no son cosas que yo haya podido manipular. Luego incluso puedo calcular la probabilidad de que esas señales se repitan y vuelvan a ocurrir, pues yo qué sé, en un tiempo más o menos largo. Por tanto, cuando ahora vamos a hablar de fechas que marcan las estrellas, en las que pueden ocurrir estos eventos,
pues no se trata de ponerse nervioso, sino simplemente de asumirlo. Y cuando uno conoce, pues uno toma las decisiones oportunas. Como decíamos hace un momento, el diablo sabe el tiempo que tiene. Sin duda lo va a emplear para... Es distinto si sabe que le quedan 2 años que si saben que le quedan 50 años. Porque va a poner más intensidad en su trabajo. Y nosotros también. Si sabemos que queda más o menos tiempo, no es para ponernos nerviosos, sino para actuar con la cabeza, con el sentido común. Y sabiendo que lo que aquí se dice, pues son hipótesis, pero hipótesis muy fundamentadas, que se puede calcular hasta su probabilidad matemática. Entonces, el principal de todos los momentos que nos interesa descubrir a través de las estrellas es ese momento en donde, digamos, se puede inaugurar el reino de Jesucristo en la tierra. El reino eucarístico de Jesucristo, el que pedimos en el Padre Nuestro. Ese momento en las estrellas lo dice San Pedro, que son nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Entonces, el primer momento en donde aparecen en la historia los nuevos cielos y la nueva tierra, podríamos decir que es el día en que nuestra Madre, la Virgen, que es nuevos cielos y nueva tierra, es concebida. Sería como un anuncio de que algún día después llegarán los nuevos cielos y la nueva tierra. Ella es el modelo. ¿Qué día fue el día de la Inmaculada Concepción? Pues en diversas apariciones la Virgen ha dicho que ella nació un día 5 de agosto. Muchos místicos hablan de que Nuestra Señora le sacaba 16 años a Nuestro Señor. Y por las estrellas se sabe perfectamente que Nuestro Señor nació el año -2. Por tanto, el año -18 sería el año de nacimiento de la Virgen. Y 9 meses antes del 5 de agosto es el 5 de noviembre. El día del abrazo entre San Joaquín y Santa Ana, debajo de la puerta dorada del templo, se produciría el día 5 de noviembre del año -19. Hoy en día con los ordenadores enseguida podemos ir y buscar cómo estaban las estrellas ese día. Casualmente encontramos que ese día había una conjunción entre Venus y el Sol. Venus es la Virgen, nuestra Madre, en las estrellas. El Sol es Dios. Pues esa conjunción ya está diciendo que en el cielo se marca lo que está ocurriendo en la Tierra. Ahora bien, además esa conjunción se sitúa ese día justo en donde la constelación del Serpentario, del Ofiuco, que es un hombre que lucha contra la serpiente, que es imagen de Jesucristo, está pisándole la cabeza al Escorpión, que es imagen del enemigo o de la estirpe de la serpiente. Qué casualidad, que eso es exactamente el significado de la aparición en la historia de la Virgen María. ¿Dentro de las estrellas? Eso en la historia se da, en las estrellas se da ese mismo día. Es como si las estrellas fueran notario de lo que ocurre. El segundo momento en donde podemos decir que se avisa que van a llegar los nuevos cielos y la nueva tierra es el día que la Virgen de Guadalupe se aparece en México, porque ella se aparece como Inmaculada Concepción, es una clásica Inmaculada de Concepción, que es mujer del Apocalipsis. Es como decir, al final del Apocalipsis llegarán los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. He aquí que hago nuevas todas las cosas, dicen en ese capítulo. Qué casualidad que si vamos a buscar las estrellas, cómo estaban en el cielo ese día, nos volvemos a encontrar, el 12 de diciembre del calendario juliano de 1531, nos encontramos que hay una conjunción entre Venus y el Sol. Sorpresa, vuelve a ser... Pero esta vez no está en la constelación anterior, esa conjunción, sino que se produce en la constelación de Sagitario.
Sagitario es un centauro que hemos dicho antes, que es imagen del Redentor, de Jesucristo, dos naturalezas y una persona, que está lanzando una flecha. ¿A quién lanza esa flecha? Al escorpión. El día de que la Virgen de Guadalupe se aparece en México, ese día se le está lanzando la última flecha al escorpión, que cuando llegue al escorpión y lo mate, habremos entrado en los nuevos cielos y la nueva tierra. Casualmente en las estrellas, otra vez, son notario de lo que está sucediendo profundamente en la historia. Y el tercer momento en donde será el momento de llegada a los nuevos cielos y la nueva tierra. Ese momento está descrito en el profeta Daniel, con un plazo que dice que desde la abominación de la desolación, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, por otros temas de las estrellas, que ahora sería largo explicar, ese momento, esa fecha, que es 1335 días después de la abominación de la desolación, es el 27 de marzo del 2021. Ese día es, por un lado, Sábado Santo en nuestro calendario, y en el calendario hebreo es 14 de Nisán. Casualmente, por tanto, es el día de la noche de la resurrección, en donde celebramos el rito de la luz. Jesucristo es la luz, es como si se nos abriera la luz después de la oscuridad, que han sido todos estos siglos, estos milenios, y también es el día del rito que se bautiza a los catecúmenos. Y ya que moristeis con Cristo, resucitad con Él. ¡Qué casualidad! Que las estrellas nos están marcando esa fecha. Mira que podían haber marcado cualquier otra fecha del calendario. Y tiene que ser el 27 de marzo del 2021. Entonces podemos ir otra vez a ver cómo están las estrellas ese día, aunque sea en el futuro, gracias a los ordenadores. Y qué casualidad que nos volvemos a encontrar una conjunción entre Venus y el Sol, que esta vez está situada en la constelación de Piscis. Piscis es simbolismo de los cristianos. La pesca siempre ha sido. Sí. Y en concreto se da en el pez que está buscando el agua de vida del Acuario, que es la constelación que está al lado. Es decir, estamos hablando de la segunda Pentecostés, la que pedía San Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, que llegara. Inspiradamente el Papa habló de aquello, como también el día en que llega los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero lo importante no es ya la sorpresa de que en 3 fechas aleatorias que yo no he seleccionado, sino que están separadas 2020 años, puedo calcular la probabilidad matemática de que si yo cogiera cualquier otras 3 fechas, me volviera a encontrar que en las 3 fechas había 3 conjunciones de Venus y el Sol. La probabilidad de que eso ocurriera es solo una entre 10 a la 18 días. 10 elevado seguido de 18 ceros. Un 1 seguido de 18 ceros. ¿Saben cuántos días son esos? Para que se hagan una idea, desde que hubo el Big Bang, o como quieran llamar a la creación, solo ha habido 10 a la 11 días. Es decir, necesitaríamos 1 millón de creaciones para que se volviera a repetir esa tirada, ese bingo, en 3 fechas cualquiera, que las 3 fechas tengan conjunción. Es decir, es una señal para guiar. Por eso nuestro Señor dijo, habrá señales en las estrellas. Y no que cuando se presentan las matemáticas, cuando se presentan las estrellas, nadie puede alterar eso. Solo la sabiduría de Dios. Por tanto, ¿por qué nuestro Señor decía nadie sabe el día ni la hora? Decía nadie sabe el día de la hora. El marco que nos están dando, como decía antes, 7 hechos que trae la nueva venida del Señor, terminan en esa fecha. Estamos a poco más de 5 años.
Eso nos ayuda a nosotros a configurar nuestra defensa frente a, o nuestra esperanza, para decir, yo quiero llegar al reino de Jesucristo, yo quiero volver al paraíso, al plan original de Dios. Ese momento en donde se nos devolverá la inmortalidad, porque por el pecado entró la muerte en el mundo. Por la redención se va la muerte del mundo. Y eso tiene fecha. Igual que la redención tuvo fecha. Entonces, quiero decir que cuando nuestro Señor dice nadie sabe el día ni la hora, y nos dice vigilad porque podéis saber el marco. Quizás lo que no vais a saber es el detalle de uno de esos 7 hechos que configuran el marco de mi venida. Quizás no vais a saber el día, a lo mejor, en donde he aquí que hago nuevas todas las cosas, en que vuestros cuerpos, como dice San Pablo, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, casualmente, que sería el día que celebraríamos en el futuro como la gran fiesta, ocurrirá dentro de la semana de tabernáculos. Las fiestas mosaicas son sombra de bienes futuros. La fiesta de tabernáculos se daba dentro de un periodo de 8 días. Nuestro Señor, en el Evangelio, vivió esa fecha también llegando a Jerusalén cuando la gente no lo esperaba. Los judíos decían, ¿no subirá este a la fiesta? Él quiso poner un suspense a su llegada dentro de la fiesta, que era figura de que dentro de los 8 días de la fiesta de tabernáculos del futuro, Dios Padre, que es el único que sabe la hora. ¿Por qué? Porque es una nueva creación que le corresponde a Dios Padre. Dios Padre decidirá qué día y qué hora. Y esa no la sabemos. Pero sí sabemos, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos la semana, el mes y el año. Porque hemos vigilado. Como sabe el diablo. Entonces, bueno, pues como dice usted, uno se queda así, ¿verdad? Ocupa uno las palabras de la Santísima Virgen, perpleja, porque pues, ¿cómo decirle? No es que no queramos reunirnos con Dios, ¿verdad? Ese es nuestro fin y ese es nuestro deseo y el mayor regalo que podamos obtener de parte de Él, y sobre todo porque Él está presente en cada uno de nosotros y en la Eucaristía, que es donde se nos da y nos fortalece y nos alienta en la fe. Pero lo humano también lo traemos. Entonces, pues, que todos estos conocimientos que usted nos está compartiendo nos ayuden a vigilar, a orar y a estar preparados para la llegada de Jesús en nuestras vidas, y cuando Él lo decida, ¿verdad? Cuando el Padre también lo decida. Y pues le agradecemos mucho, ¿verdad? Su presencia, su participación. Pero si nos concluir este programa. Quiero decir que todas estas informaciones pueden verlas con más detalle en mi canal de YouTube, que se llama, con mi nombre, Antonio Yagüe, pueden buscar, y ahí hay más de 60 vídeos en donde todo esto es desgranado con mucho detalle. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje a nuestros radioescuchas? Que el tiempo está cerca, y ahora que hemos podido vigilar y descubrir señales, es muy distinto saber que el Señor no va a tardar 50 años, sino que parece que todo el marco de la historia va a cambiar en un plazo de 5 años. Quizás por eso ahora podemos interpretar hechos que estamos viendo en la sociedad, de crisis económica, de crisis, de rumores de guerra, de rumores de cambios en la naturaleza drásticos, y podemos empezar a darnos cuenta de que sí, que los tiempos están muy cerca. Pues muchas gracias, don Antonio, por su presencia y por compartir con nosotros este programa. Y pues me despido de toda nuestra familia de Radio María. Soy la hermana Maribel Bueno Gómez, misionera del Sagrado Corazón de Jesús, deseándoles que el amor de Cristo reine en sus hogares. Muy buenas noches, Fátima. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Me despido, yo soy Vicky Pérez, que el manto de la Virgen los cubra. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Vicky. Entonces, bueno, pues como dice usted, uno se queda así, ¿verdad? Ocupa uno las palabras de la Santísima Virgen,
perpleja porque pues, ¿cómo decirle? No es que no queramos reunirnos con Dios, ¿verdad? Ese es nuestro fin y ese es nuestro deseo y el mayor regalo que podamos obtener de parte de Él y sobre todo porque Él está presente en cada uno de nosotros y en la Eucaristía, que es donde se nos da y nos fortalece y nos alienta en la fe. Pero lo humano también lo traemos. Entonces, pues, que todos estos conocimientos que usted nos está compartiendo nos ayuden a vigilar, a orar y a estar preparados para la llegada de Jesús en nuestras vidas y cuando Él lo decida, ¿verdad? Cuando el Padre también lo decida. Y pues le agradecemos mucho, ¿verdad? Su presencia, su participación. Pero si nos concluir este programa. Quiero decir que todas estas informaciones pueden verlas con más detalle en mi canal de YouTube, que se llama, con mi nombre, Antonio Yagüe, pueden buscar, y ahí hay más de 60 vídeos en donde todo esto es desgranado con mucho detalle. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje a nuestros radioescuchas? Que el tiempo está cerca y ahora que hemos podido vigilar y descubrir señales, es muy distinto saber que el Señor no va a tardar 50 años, sino que parece que todo el marco de la historia va a cambiar en un plazo de 5 años. Quizás por eso ahora podemos interpretar hechos que estamos viendo en la sociedad, de crisis económica, de crisis de rumores de guerra, de rumores de cambios en la naturaleza drásticos, y podemos empezar a darnos cuenta de que sí, que los tiempos están muy cerca. Pues muchas gracias, don Antonio, por su presencia y por compartir con nosotros este programa. Y pues me despido de toda nuestra familia de Radio María. Soy la hermana Maribel Bueno Gómez, misionera del Sagrado Corazón de Jesús, deseándoles que el amor de Cristo reine en sus hogares. Muy buenas noches, Fátima. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Me despido, yo soy Vicky Pérez, que el manto de la Virgen los cubra. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Vicky. Compartir con nosotros este programa. Y pues me despido de toda nuestra familia de Radio María. Soy la hermana Maribel Bueno Gómez, misionera del Sagrado Corazón de Jesús, deseándoles que el amor de Cristo reine en sus hogares. Muy buenas noches, Fátima. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Me despido, yo soy Vicky Pérez, que el manto de la Virgen los cubra. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Vicky. El manto de la Virgen los cubra. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Vicky.